Listo, pues muchas gracias por la invitación. Ya tenía yo un tiempo trabajando en esta presentación, entonces pues espero que para los chicos de recién ingreso a la universidad o que ya estén preparando sus trabajos académicos, no sé, tesis o artículos, pues esto es de gran apoyo. Sin más preámbulo, vamos directo a la redacción académica, que es de lo que se va a tratar esta exposición. ¿Sale? Entonces, para empezar, tenemos que ser conscientes de que escribir es una cuestión de entrenamiento. Normalmente un escritor académico o un escritor que se dedica al ámbito científico, pues tiene una forma especial de redactar, debe tener una técnica especial para crear sus obras, porque no es el mismo lector el que se va a interesar por leerlo que el que se va a interesar por una novela, por ficción, por poesía, etcétera, ¿no? Entonces, realmente no hay una reglamentación exhaustiva, ¿sí? De lo contrario, todos seríamos grandes escritores. Que además, para poder empezar a escribir, pues yo recomiendo siempre estructurar tu tema en una forma tipo historia, en el que vas a colocar todos tus elementos como si fueran escenas, ¿no? Dónde vas a comenzar y dónde vas a terminar. Entonces, se espera que el escritor tenga ya el material bibliográfico, ¿sale? Y esto, pues, lo quiero aclarar desde ahora para que el estudiante o el escritor tenga que ser consciente de que primero es investigar. O sea, primero debe tener su material en el que se va a basar, en el que va a sustentar su obra para poder de ahí ya crear su material y toda su estructura. Ajá, entonces vamos a suponer que ya el escritor tiene todo su material y va a ser original. Y digo original porque, pues, como decía la maestra Sheila, hay mucho vicio de algunos estudiantes que les encanta copiar cosas de internet o les encanta no esforzarse lo suficiente, ¿verdad?, para investigar. Y de esta manera también se pueden destacar. Entonces, bueno, el repertorio bibliográfico es lo que hay que ir preparando desde ahora. Esto ayuda a adquirir cierta seguridad al tener las ideas claras sobre tu tema, ¿sí? Para desglosar un escrito, yo recomiendo organizar una estructura y ahorita les voy a poner un ejemplo. Ajá. Obviamente todos los puntos se tienen que conectar de forma coherente, ¿verdad? Entonces, esta es la primera recomendación. Todo lo que se te ocurra, hazlo, escríbelo durante tu primera redacción. Entonces, si ya tienes tu material, empiezas a redactar, empiezas a escribir sobre tu tema, tal vez puedes empezar por la introducción o el abstract o el primer capítulo, el segundo, pero siempre recordando que vamos a volver eventualmente a revisar el primer capítulo. Ahora la pregunta obligada, ¿hablo yo o hablamos nosotros? Es importante que siempre nos coloquemos en el plural, digamos, en el nosotros. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar necesariamente a título personal. Aunque tú seas el investigador, tus escritos deben reflejar lo que has investigado, pero en una forma de redacción en la que colocas: nosotros hicimos esto, nosotros investigamos tal teoría, y pues se dice nosotros porque se supone que aquello que se afirma puede ser compartido por los lectores. Escribir es un acto social. Se supone que uno escribe para que el que lo lee acepte lo que está proponiéndose en el texto, ¿sí? Ahora, si tú no quieres decir nosotros, utilizar pues el pronombre, o no te gusta ese estilo, pues puedes utilizar los pronombres impersonales, perdón, y decir o hablar, por ejemplo, por lo tanto se puede concluir que luego parece seguro que, al llegar a este punto se puede decir que, es posible que, de lo cual se deduce que, se puede deducir esto, al examinar este texto se ve tal cosa, ¿sí? Pero sí es importante que cuando recurras a uno de estos formas de escribir,
no brinques de una a otra, sino que te mantengas en una sola para mantener la coherencia precisamente. Ahora, esta es una recomendación muy sencilla. Se puede comenzar por la mitad. No hay un reglamento para poder escribir tu artículo, tu tesis o tu ensayo. En realidad, bueno, si estás escribiendo una tesis y dominas mucho mejor el cuarto capítulo que ya has hecho en tu índice, puedes entonces empezar a escribir el cuarto capítulo. Pero obviamente tienes que volver al primero. Algún día vas a tener que escribir el primero. Pero bueno, no hay regla en cuanto a esto, entonces simplemente puedes comenzar donde te sientas mejor. Siguiente recomendación, no te avergüences por tratar de explicar bien. Sí, ante todo se definen los términos que se utilizan, a no ser que se trate de términos aprobados, indiscutidos en la disciplina en cuestión. Sí, si tú lees a los grandes científicos o a los grandes críticos, vas a observar que, salvo pocas excepciones, son siempre muy claros. Sí, y esto es muy importante porque cuando los escritores recurren a términos nuevos o antiguos tal vez, pero obviamente no son conocidos por todos los lectores que vas a tener, tienes que tratar de explicarlo, ¿sí? Si tú vas a hablar sobre sociedad, por ejemplo, a lo mejor puedes no escribir el concepto de sociedad. Pero si hay teorías muy extrañas, muy extrañas para tu lector, términos nuevos, no sé, si hay que escribir sobre qué será biomimetismo, una cosa así, es necesario que tú le expliques todo lo que vas a empezar a utilizar en el texto. Si tu texto no explica los términos que vas a utilizar, vas a dar la impresión de ser un autor inseguro, a diferencia de los que explicitan sus referencias o pasajes, ¿sí? Y esto es muy importante porque aún grandes escritores llegan a cometer este tipo de error en el que pareciera que el lector debe conocer todo lo que yo estoy hablando. Y yo lo he encontrado más con escritores, de semiótica modernos, que empiezan a citar a Saussure, no sé, Eco, y las teorías o los conceptos, si bien es cierto que los explican desde su propio punto de vista, muchas veces son muy confusos y por tratar de verse muy científicos o muy académicos o literarios, crean textos demasiado confusos. Y si tú te das cuenta por los autores más antiguos, ellos todo lo que explicaban incluso ponían ejemplos. Y a mí me encanta encontrar ejemplos en los escritos de estudiantes porque significa que están comprendiendo lo que están escribiendo. O sea, no solamente dominan, sino que pueden transmitirlo. Y eso es muy valioso en un estudiante. Ahora, esta es otra recomendación. Define todos los términos técnicos usados. ¿Sí? Como regla general, tienes que definir todo lo técnico que vas a colocar como categorías, como las categorías claves de tu razonamiento. Para estar conscientes de que tu lector, no ha hecho el mismo trabajo que tú, ¿sí? No hay que suponer que tu lector está docto en los temas que tú estás explicando, que tú estás dominando. Obviamente, estás haciendo tu tesis, por ejemplo, y tienes tu tutor o tu director de tesis y son personas que conocen también tus temas, es posible que algunos no los conozcan y tú los estás descubriendo y explicando y tratando de dominarlos. Pero aún así, no está de más recordar que aunque sea someramente de esta forma, cuándo vivió el autor, por ejemplo, cuándo nació, cuándo murió, eso hay que explicarlo, ¿sí? No puedes meter textos y decir el francés que escribió la obra de los tres conceptos de la psicología del color rojo y después decir que, no sé, refiriéndote a él sobre una de sus otras obras que ha hecho, o el lugar donde nació, o el autor que murió en tal fecha. O sea, no, ese es un error que primero tienes que corregir al conocer y explicar bien tus héroes de tu obra al inicio y que le quede claro a tu lector, ¿sí? Porque si no se lo explicas, no supongas que él lo va a conocer. Ahora, tengo aquí algunos ejemplos. Pues bueno, es un ejemplo
digamos, malo y corregido. Entonces, lo voy a leer. Dice, cuando Baudelaire desmenuza el encendedor publicitario con forma de guijarro, le concede cierto éxito a causa de su figura y no de su utilidad. Sin embargo, la incertidumbre en la figura causal del milagro del indicio de Atorresi sugiere que, a diferencia de lo que afirma el autor de Le Système des Subjects, la fuerza causal del encendedor no es fácilmente identificable. No sabemos si viene del mismo objeto o del mar, por ejemplo. Para el filósofo francés, el encendedor cumple la función de ser manejable y devalúa su atributo del fuego. En este sentido, el objeto se alza sobre el pedestal de las creaciones humanas. Es artificioso e industrial, que se esfuerza por devolverse a las cualidades artesanales del objeto. ¿Okay? Entonces, en el siguiente párrafo coloco la misma redacción, pero corregida con las siguientes observaciones, de que en vez de colocar, como en el primer párrafo, el autor de Le Système des Subjects, coloco el nombre de la persona. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no puedes suponer que el lector sabe que el héroe de tu obra escribió este libro, y tampoco puedes suponer que tu lector sabe en dónde nació. Por eso tampoco puedes poner, para el filósofo francés el encendedor cumple la función. No, para Baudelaire el encendedor cumple la función de ser manejable, etc. Además, porque si tú no explicas el nombre de la persona directamente, el lector ya se puede perder y ya no sabe ni de quién estás hablando y pues bueno, genera confusión y se hace un caos. ¿Ok? Entonces es importante que si estás recurriendo mucho a estos autores que son los importantes, los relevantes de tu obra, los aclares y para este punto expliques si han escrito otras obras, si hay otros autores que han hablado de ellos, dónde nacieron, en caso de que eso sea relevante, y entonces ya puedes tal vez recurrir a estos otros dispositivos. Si no, yo lo que recomiendo es hacer así como en el segundo párrafo, nombrarlo, ¿sí? No pasa nada. Es mejor pecar de recurrente en el nombre. Este tema de los puntos suspensivos, pues ya es parte de la estructura de la redacción. Y es importante pues aclarar para qué son los puntos suspensivos y para qué no son los puntos suspensivos. ¿Ok? La recomendación es que no uses puntos suspensivos ni exclamaciones y tampoco expliques las ironías. Por ejemplo, si estás hablando de la televisión, puedes utilizar el término la caja mágica, la caja comunicativa, algún término que pueda ser significante de esto mismo, ¿sí? A modo, digamos, de metáfora o ironía. Claro, puedes recurrir a este tipo de dispositivos, de técnicas, pero siempre con la idea clara de qué es lo que estás hablando y obviamente sin abusar. De un ensayo crítico, un texto científico, cabe esperar que estén escritos en un lenguaje referencial, ¿sí? Con todos los términos bien definidos y unívocos. Pero también puede resultar útil usar alguna metáfora, una ironía, un alitote, como ya había explicado. Ahora, los puntos suspensivos, ¿para qué sirven? Te sirven para cerrar un enunciado, para marcar partes del texto que estás omitiendo y pueden ir ya sea al inicio o al final, ¿sí? Pero normalmente no se colocan así como está en este ejemplo. Y ahorita lo vamos a analizar, ¿sí? Lo voy a leer, dice, Teixeira captura, pues, dos figurativizaciones visuales de las complejas relaciones entre lo no verbal y lo verbal. La línea indirecta de la crítica a la estrábica mirada moderna. Además, añade la línea oblicua como figura de análisis para relacionar la pintura de Anita y la crítica de Lobato. En este ejemplo, los puntos suspensivos están como para crear, como el nombre lo dice, suspenso. Pero en un texto académico no es muy recomendable crear ese tipo de suspenso, ¿sí? Normalmente se utilizan para indicar textos que se han omitido. Este es otro ejemplo en el que puede utilizarse puntos suspensivos. Lo voy a leer. Dice, entre noviembre de 1942 y mayo de 1943, Mukhrovsky escribe 3 estudios clave, como en contrapunto, el lugar
de la función estética, bosqueja una antropología fenomenológica. Lo universal del hombre lo lleva a reexaminar el papel del individuo que el estructuralismo clásico tenía asignado al sujeto creador. En el individuo y la evolución literaria, y la intencionalidad aparece luego como una especie de síntesis que reexamina críticamente los axiomas de la semiótica del arte aceptados y asentados tanto en el estructuralismo como en la fenomenología ingardeniana. Entonces, ¿por qué están estos puntos suspensivos? Porque son obras que pueden ser recurrentes en tu texto, pero que son muy largas. Entonces, puedes colocar solamente parte de ese texto, parte de un título muy, muy largo que estás repitiendo. También tienes que analizar si esto conviene a que no se entorpezca la lectura o la fluidez, ¿sí? La claridad con la que estás redactando, porque si no pasa nada, si no le hace que tú escribas todo el título completo y se siga entendiendo y no entorpece la lectura, pues entonces puede ir sin los puntos suspensivos. Pero bueno, este es un ejemplo. Entramos al texto figurado, que esta es una técnica de escritura, una licencia que tú puedes dar al escribir algunos conceptos, alguna referencia a la que tú quieras llegar sin declararla demasiado científicamente. ¿Sí? Puedes llegar a utilizar este tipo de textos como en este ejemplo. Voy a leer solamente la última idea para que ustedes tengan claro de qué se está tratando aquí. Dice, después de Saussure, la lingüística, volviéndose al estudio interno de las relaciones, vendió el derecho de primogenitura por un plato de reglas. Entonces, este es un texto figurado que se pudo haber dicho en otras palabras, de una forma pues tal vez aburrida o muy técnica, pero que te puedes dar tú la licencia de acuerdo a lo que estés diciendo. Obviamente, si lo estás utilizando, no las expliques. Es como explicar por qué un chiste es chistoso. ¿Sí? Si las figuras retóricas se usan o no se usan, más bien decídete. Si decides utilizarlas, pues entonces trata de recurrir a buenas figuras retóricas. Si no, mejor abstente. Si se usan, pues suponemos que nuestro lector está condicionado a entenderlas. Hay que ser conscientes ahí también de qué tipo de lector es el que estamos tratando. En la redacción académica hay un concepto muy interesante que es la autoridad. La autoridad es simplemente la capacidad que una persona posee para hablar o no hablar de ciertos temas. Entonces, si tenemos alguna explicación que estamos incluyendo en nuestros textos que se trata del crecimiento de las plantas, no vamos a pedir la opinión de un médico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en sus credenciales o en sus obras que algún médico haya hecho, tal vez se dedique más a haber estudiado el cuerpo humano, a haber estudiado enfermedades, etcétera, pero no tiene la autoridad para hablar de las plantas. Y por el contrario, si vamos a hablar sobre, no sé, el apéndice, sobre coronavirus, no sé, tal vez no podamos preguntarle o hacer una referencia a esos textos, a nuestra obra sobre coronavirus por parte de un biólogo, a menos que se haya involucrado en algún tipo de investigación o de texto, ¿sí? O libro acerca de esto. En esto consiste la autoridad. Los textos de literatura crítica necesitan dominar este tema. Ahora, sobre las citas, es necesario saber que se cita, pues, cuando con su autoridad se confirma alguna de nuestras afirmaciones. Obviamente, depende del tipo de texto, podemos recurrir a las citas para confrontar a otros autores, etc. Al citar este tipo de literatura, debes estar seguro de que las citas te van a aportar algo nuevo o van a confirmar lo que ya estás tú hablando y obviamente tiene que aportar con valor, con base en la autoridad que ellos poseen. También aquí vale la pena mencionar que hay personas o hay autores que tú puedes citar, que tú puedes referenciar, aunque sean de autoridad, no siempre van a ser valiosos. Y en esto simplemente me quiero referir a las citas que son tal vez muy sosas o muy cortas y que realmente no valen la pena. Por ejemplo, a pesar de que tú estés refiriéndote a un texto que escribió algún comunicólogo que ha escrito sobre fenómenos de la comunicación, mediatización, etcétera,
y tú en tu texto quieres hacer una referencia corta, por ejemplo, decir fulano, que es sociólogo, está de acuerdo en que los medios de comunicación se han revolucionado en la modernidad. Ok. O los dispositivos móviles están captando mucha atención. Ah, bueno. Ok. Si bien es correcto, puede ser cierto, no vale la pena utilizar ese tipo de referencias. ¿Por qué? Porque son inútiles. Aunque la persona tenga la autoridad, el texto al que tú estás haciendo esa referencia lo pudo haber dicho cualquiera, en realidad. O sea, no es algo que sea exclusivo de una investigación, ni resultado de una investigación, la revolución de los medios de comunicación o la permeabilidad de los dispositivos móviles, etcétera. Entonces, tratemos también de evitar ese tipo de citas inútiles. Vamos a la utilidad de las notas. Y este es un tema muy cortito porque en realidad son las notas de pie de página. No hay una medida exacta en cuanto a la cantidad de las notas que puedes tú colocar. Normalmente se colocan más en tesis, en trabajos académicos grandes, en artículos, en ensayos. Las notas pues sirven para diversas cuestiones. Sirven, por ejemplo, para indicar el origen de las citas. Cuando se trata de alguna nota de referencia bibliográfica o del capítulo, está bien colocar la nota al pie de página o al final del libro o capítulo, ¿sí? Para verificar. Las notas también te sirven para añadir más extensión a un tema que se está discutiendo en el texto o añadir indicaciones bibliográficas. También te sirven para referenciar algún dato externo o interno. Te sirven para introducir también alguna cita de refuerzo para lo que estás colocando en tu texto principal, si acaso no estorbaría en el cuerpo del texto. Es decir, que si tu nota puede valer la pena colocarlo junto con el texto y no te desvía mucho de lo que estás exponiendo, pues lo puedes colocar en el texto. Pero si ya es muy grande y tú crees que es importante que el lector lo pueda conocer, pueda llegar a leer esa parte, pero crea un parteaguas innecesario en el texto, mejor colócalo a pie de página, ¿sí? También las notas te sirven para ampliar aseveraciones que hayas hecho en el texto. Son útiles para no apelmazar el texto principal con observaciones periféricas, que pues normalmente los textos académicos tienen bastantes, porque pues digamos son puertas a diversas posibilidades en la discusión, en el diálogo al que tú estás proponiendo, pero que no siempre es conveniente colocarlo en el texto principal, ¿ok? Bueno, también te sirven para colocar traducciones de la cita o versión original de una cita. Y en un texto de Humberto Eco dice que también se pueden utilizar para pagar deudas. Él dice que a veces se suelen utilizar como una forma de corrección científica para advertirle al lector que la idea que estás explicando tal vez te surgió de otra persona o te inspiraste en otra persona. Entonces, es una forma en la que tú premias al autor en el que te estás acompañando o que te estás basando. Ahora, sobre la redacción, el cuestionamiento principal es a quién se le habla. Uno podría decir, bueno, yo le estoy escribiendo a los sinodales, a los jueces, a los que te van a evaluar, a tu director de tesis, pero no. ¿Qué crees? Que el escrito que tú vas a realizar, en tanto es científico, en tanto es académico y en tanto es una labor social, es escrita y dirigida a la humanidad, ¿sí? Entonces, es un problema importante porque está relacionado con la forma narrativa, pero también con el nivel de claridad interna. Y por eso vamos a observar la coherencia de ideas. Ahora, antes de entrar a la coherencia de ideas, debes tener claro la diferencia entre tu opinión y todo lo demás. Debe quedar claro cuál es la opinión de los demás, de tus autores que estás utilizando, de las investigaciones que estás utilizando. Y eso se tiene que esclarecer en el texto. ¿Ok? Entonces yo aquí tengo un ejemplo de un listado de ideas para crear un párrafo. Ahora, pues está bastante complejo el tema, pero les voy a pasar directamente el párrafo terminado, solamente para que veamos las partes en color, ¿sí? En amarillo coloqué la opinión propia. En el color lila puse la opinión de Badiou desde un manuscrito, una segunda opinión desde un segundo manuscrito, y después está en anaranjado un parafraseo, pues, a un siguiente autor, Nancy, y en azul está también otro parafraseo. Ahora, volvamos al listado. Dice,
los primeros puntos sobre la creatividad. Entonces, supongamos que yo voy a decir, ok, mi tema va sobre la creatividad. Los primeros puntos, pues son puntos aislados sobre la creatividad. En primer lugar, yo pienso que la creatividad cuestiona órdenes. En segundo lugar, la creatividad consiste en hacer aparecer algo imprevisto. En tercer lugar, la creatividad se relaciona con el riesgo, según Beck. Cuarto, la creatividad y el riesgo son contingentes. Y ya el quinto, pues es la opinión de Badiou. Ahora, leamos estos primeros 4 puntos ya en el texto, que si bien parece un listado muy extenso y muy complicado, ya en el texto final no se ve tan complicado. Lo voy a leer, dice, en nuestra opinión, la creatividad cuestiona cualquier orden instituido, pues consiste en hacer aparecer algo imprevisto. En este sentido, está relacionado con el riesgo, pues ambos tienen un carácter contingente. Y si se dan cuenta, se escribieron esos 4 puntos, esas 4 ideas, en 4 líneas, hilando una detrás de la otra, obviamente buscando la relación de las ideas. Y bueno, simplemente coloqué en color las opiniones de los otros autores. ¿Por qué? Pues para mantener esa diferencia clara ante tu lector. Ahora, los conectores discursivos pues ya son las formas literarias que nos van a permitir conectar todas las ideas y todos los hechos de nuestro documento. Entonces, esto es bien importante para que lo practiquemos. Y aquí les voy a dar otra recomendación que, bueno, no puse en diapositiva, pero es importante que cuando trabajes en un texto académico tengas a la mano 2 diccionarios. Uno, del de significados y el de sinónimos, que pueden ser bien útiles porque a veces no conocemos los significados de todas las palabras. Y esto los profesores de antaño lo sabían y ponían así a sus alumnos, a trabajar con un diccionario al lado. ¿Por qué? Porque hay muchos términos que no conocemos, con los que estamos familiarizados incluso, que creemos que los conocemos, pero que cuando ya los empiezas a utilizar, a escribir, colocar dentro de tu texto académico, te das cuenta de que realmente no conocías este término. E incluso puedes tú llegar a entender que otros autores tampoco conocían esos términos. Entonces, es importante trabajar con los diccionarios y pues hasta una colección de palabras nuevas. Ahora voy a poner aquí 12 categorías principales que emitió la Real Academia Española. Entonces, a lo mejor ustedes, observando aquí el ejercicio, van suponiendo cuál respuesta puede ir, ¿sale? Aquí puse algunos ejemplos, unos párrafos con espacios en blanco. Entonces, la primera categoría es la de aditivos y de precisión o de particularización. Entonces, el ejemplo dice, se realizaron encuestas, espacio. Se integró un equipo de trabajo independiente. Entonces, en este ejemplo puede ir tal vez aparte, a sí mismo, vamos a poner con aparte, ¿no? Se realizaron encuestas. Aparte, se integró un equipo de trabajo independiente. ¿Sí? Entonces, este tipo de categorías nos van a ayudar a integrar nuestras ideas de diferentes formas. La siguiente forma es la categoría de adversativos y contraargumentativos. ¿Okay? El ejemplo dice, los dispositivos móviles son muy útiles. Espacio, usarlos en exceso puede ocasionar neuralgia occipital. En este ejemplo, yo pondría sin embargo. Siguiente ejemplo es los concesivos. Dice, no pudimos recuperar los documentos. Espacio, ya no servían de nada en la investigación. Aquí puede colocarse casi todo, ¿no? De todas formas, de cualquier manera, en cualquier caso. Siguiente ejemplo, consecutivos e hilativos. Dice el ejercicio, Marilyn era dependiente de fármacos. Espacio, la persona que la mató pudo montar una escena de suicidio creíble. Pues yo pondría, por lo tanto, tal vez no por consiguiente, porque en realidad la segunda idea no es una consecuencia de la primera, pero bueno, se relacionan, ¿sí? Ya es de cada autor la decisión. Quinto, explicativos. El ejemplo dice, en la documentación del siglo XVI consultada, no se utiliza la voz confite y sus variables, sino para aludir a un trabajo labrado. Espacio.
bordado con hilo y aguja. Aquí puede ser, es decir, bordado con hilo y aguja, o sea, bordado con hilo y aguja. Sexto, reformuladores. El ejemplo dice, son los hechos mismos los que dejan el significado indeterminado, no nuestras limitaciones epistemológicas. Espacio, no se trata de la infradeterminación que las teorías físicas presentan frente a la evidencia disponible. Como es reformulador, aquí puede ser, por ejemplo, dicho de otra manera, no se trata de la infradeterminación que las teorías físicas, bla, bla, bla. Dicho de otro modo, más claramente. ¿Sí? Los reformuladores representan un reto para exponer puntos de vista. Y este es un punto muy importante para que el escritor vaya ejercitando el comprender un texto y saber reformularlo. Cuando tú en tu texto explicas por medio de esta categoría de reformuladores, explicas un punto de vista de otro autor, o bueno, llegas a una conclusión, empiezas a ejercitarte como escritor, ¿sí? Entonces es muy importante que vayas tú ejercitando el reformular. Entonces, la siguiente es ejemplificativos. El ejemplo dice, oraciones con la misma estructura sintáctica tienen el mismo comportamiento lógico. Espacio. Felipe González es socialista y Felipe González no es socialista, es una contradicción. Aquí, como la categoría lo menciona, es ejemplificativo, así que podemos utilizar así, por ejemplo, Felipe González es socialista y Felipe González no es socialista, es una contradicción. Por ejemplo, Felipe González, bla, bla, bla. Así pues, Felipe González, bla, bla, bla. También recomiendo aquí ejercitar la ejemplificación, que viene pareciéndose bastante a la reformulación. Solo que la ejemplificación, en mi opinión, es más valiosa por cuanto el escritor no solamente ha comprendido el texto, sino además puede dar ejemplos de su aplicación del tema que está exponiendo. Octavo, rectificativos. El ejemplo dice, Portugal llegó al territorio de Timor Oriental en el siglo XVI, pero nunca tuvo la prioridad de establecer un Estado funcional. Se inclinó, espacio, por ayudar a disolver la estructura nacional a través del aumento de problemas étnicos. Aquí el que va puede ser, se inclinó, mejor dicho, por ayudar a disolver la estructura nacional. Se inclinó, más bien, por ayudar a disolver la estructura nacional. Noveno, recapitulativos. El ejemplo dice, perdimos 50 empleados. Teníamos dañado el sistema de ventilación y las ventas iban cada vez peor. Espacio. La crisis nos estaba ahorcando. Aquí puede ir tal vez, en resumen, la crisis nos estaba ahorcando. En síntesis, la crisis nos estaba ahorcando. En definitiva, la crisis nos está ahorcando. O sea, en realidad, varias de estas opciones pueden caber en ese espacio. Entonces, siguiente ejemplo de ordenación. El ejemplo dice, la modalidad de comunicación visual se diferencia de las demás en dos aspectos. Espacio. El sentido que se utiliza para captar la información es la vista. Ahora aquí, observemos que en la primera idea menciona que se van a explicar a continuación dos aspectos. ¿Qué significa? Que lo siguiente que está en la segunda idea se trata de nada más y nada menos que el primer aspecto. Entonces, la respuesta correcta puede ser, en primer lugar, el sentido que se utiliza para captar la información es la vista. Primeramente, el sentido que se utiliza para captar la información es la vista. Siguiente, de apoyo argumentativo. El ejemplo dice, en los Estados Unidos, muchas marcas grandes están dominando las instalaciones universitarias. Espacio. No sorprende que en Estados Unidos las ventas en los colegios se concentren en las clases de gimnasia y atletismo. Ahí me salió pegado de gimnasia, pero bueno. La respuesta correcta es, así las cosas, no sorprende que en Estados Unidos las ventas en los colegios se concentren en las clases. Pues bien, no sorprende que en Estados Unidos las ventas en los colegios, bla, bla, bla. ¿Sí? Ya depende del criterio de cada escritor. Y por último, de digresión. El ejemplo dice, existen en la lengua muchas oraciones ambiguas, del que el hablante medio conoce sus diferencias, que, espacio, no se analizan en las gramáticas del español. Aquí la respuesta correcta puede ser que, a propósito, no se analizan en las gramáticas del español.
Que a todo esto no se analizan las gramáticas del español. Que, por cierto, no se analizan, bla, bla. No puede ir la expresión entre paréntesis porque obviamente esta idea ya está entre paréntesis, sería como medio tonto, ¿no? Siguiente tema, evitar hacer periodos largos. Y esto igual es un punto que había tocado la maestra Sheila hace un momento, que es el evitar extenderse de más al explicar un tema. Pero, a pesar de esto, se vale repetir algún tema para desarrollar. ¿Qué significa esto? Que si bien tú puedes tener la posibilidad de explicar bastante bien tu tema y tienes la obligación de explicar tus términos, tus conceptos a tus autores, debes tratar de ser bien conciso y claro. Ahora, este es un error que tienen muchos autores, o bueno, muchos estudiantes, que es el exceso de los pronombres o subordinadas. Ahora, ¿cuáles son los pronombres? Pues hay bastantes. Están los personales, los posesivos, los demostrativos. Eso ya debemos conocerlo. El ejemplo aquí va a tratar de aclarar esta duda del abuso de los pronombres y de las subordinadas. Entonces, ¿cómo no tienes que escribir? Está el primer párrafo. Dice, en noviembre, por varios días, los soldados que eran del 7º de Caballería y otros efectivos que venían de la Primera División de Caballería Aérea, que se constituyó en 1921, ganaron el enfrentamiento contra 3 regimientos que pertenecían al EVN. Luego de los 2 éxitos que se mencionan, el general William Westmoreland gestionó con resultados favorables los medios para llevar a cabo nuevas misiones. Entonces, señale con amarillo cuáles son estos excesos, que obviamente pueden omitirse. Si bien es entendible, tal vez a una segunda lectura, un repaso, se puede optimizar y puedes economizar bastante las letras. Entonces, esto que señalo primero, que es que eran del 7º de Caballería, que venían de la Primera División de Caballería Aérea, que se constituyó en 1921, que pertenecían al EVN. Ok, se entiende, ¿no? Pero sin ellos, voy a leer cómo quedaría. En noviembre, por varios días, los soldados del 7º de Caballería y otros efectivos de la Primera División de Caballería Aérea ganaron el enfrentamiento contra 3 regimientos del EVN. Luego de los 2 éxitos, el general William Westmoreland gestionó con resultados favorables los medios para llevar a cabo nuevas misiones. Simplemente quité y reformulé la redacción para que se eliminara este exceso de las subordinadas. Pues no es necesario decir que eran del 7º de Caballería, que venían de tal lado. Y aparte, en el último párrafo, pues yo ya quito algunos datos como cuándo se constituyó. ¿Por qué? Porque tal vez entorpece la lectura. ¿Sí? Tal vez no sea necesario, en esta narración de hechos, no sea necesario saber cuándo se constituyó. Siguiente ejemplo, dice, los británicos deseaban que 8 aviones de Ark Royal guiaran al bombardero. Sin embargo, las condiciones climáticas del momento eran tan adversas que solo se pudo emplear uno, el Short Type 136. Pero a pesar de que el temporal de los primeros días provocó un atraso en las operaciones planificadas, para el 25 de febrero los fuertes que se encontraban en el exterior ya habían sido sometidos y se había liberado la entrada del estrecho de las minas. Entonces, bueno, ya en el siguiente ejemplo, omito estas partes en amarillo, redactándolas con una revisión, ¿sí? Eliminando, por ejemplo, en vez de decir y se había liberado la entrada, en el párrafo corregido es coma, se liberó la entrada del estrecho minero. Esta es otra de las últimas recomendaciones. Aunque escribas de poesía, no hables poéticamente. ¿Por qué? La escritura no es como el habla. El escritor no puede escribir así como habla. ¿Por qué? Porque el habla viene de alguna manera de los pensamientos, de la forma en la que se formulan o que se concretan los pensamientos, y los pensamientos son desordenados. Entonces, la forma en la que se escribe no es igual a la que se habla. Finalmente, esta es de las recomendaciones más importantes: consíguete un lector anticipado. Si bien el que te va a revisar pues es tu profesor que te encargó tu artículo, tu ensayo o tu director de tesis, trata de encontrar quien te lea antes que ellos, ¿sí? Simplemente más ojos, más opinión, para que así tú vayas viendo si sí se entiende todo lo que está escribiendo, si realmente tiene coherencia, si hay partes que no se entienden bien, que están muy rebuscadas,
Yo recuerdo cuando estaba escribiendo la tesis de la maestría, también puse a leer a algunos compañeros a ver si se entendía lo que estaba escribiendo, y lo que a mí me pasa a veces es que escribo muy rebuscado, entonces parece una parábola con una profecía oculta, una cosa así. Y bueno, ya es como de cada escritor el revisar cuáles son sus principales fallas, cuáles son sus principales vicios en la redacción para ir corrigiendo, ¿sí? Lo principal es que sea claro, que sea entendible, que tu tema no sea un lector especializado en tu tema, que lo pueda entender, ¿sí? Y que pueda entender que hay un diálogo que puede emanar de esa redacción para más, para buscar más información. Y bueno, para eso están también los temas con los que ejemplificas, con los que referencias, con los que tú colocas lo que a tu entender es lo relevante y lo que vale la pena transmitir, ¿sale? Entonces, hasta aquí la presentación.